Nicanash, bueno, aquí ahora estamos en 13 de agosto, día 12 caña, la Caben, o ay, pues se me fue aquí, perdón, aquí lo tenemos, Matlacliomome Acatl, recapitula, aprovecha las experiencias adquiridas, aprende a ser flexible, ten en cuenta el punto de vista ajeno. Y bueno, pues estamos en un programa especial, aquí con Frank Díaz. ¿Cómo estás, Frank? Bien, Jonathan, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues aquí recordando este día importante, ¿no? Son 504 años ya de la caída de Tenochtitlan y bueno, sobre esto justamente tratará este programa especial, esta transmisión especial. Recuerden que si tienen algún comentario, lo pueden hacer a través de el chat, que estamos aquí en el canal de Iglesia Tolteca. Después lo subiremos también a Nación Tolteca ya la grabación para que la puedan ver. Pero bueno, pues también justamente se cumple un aniversario, digamos, en en estos tipo de cuentas, se cumple un Teoshigwit justamente de la publicación de un libro que, bueno, para mí es muy importante. Son ya 4 años, recordemos que un Teoshigwit son 4 años, 4 años de la publicación de un libro que, bueno, nos ha ayudado mucho en este camino. Gracias a la lectura de este libro, nos dejaron fotografiar un libro maya, al escuchar el paso de Topilzin por la zona maya, conmovió a la persona que lo cuida y nos dejó eh, sacarle fotos. Entonces ha sido, digamos, eso como ejemplo, ¿no? De la importancia de la publicación de este libro y bueno, de la importancia de la investigación, ¿no? Estoy buscando aquí en estas fotos, para poder enseñarles, y aquí llegué, ahora sí. ¿Qué es este libro? Del último avatar de Quetzalcóatl, que forma parte de tu investigación del Evangelio de la serpiente emplumada, Frank. Ya se cumple un Teoshigwit, son 4 años justo de esta publicación. Entonces, al leer esa parte en la zona maya del paso de Topilzin, pues, fue grato, ¿no? Para esta persona que nos dejó sacarle fotos a ese documento, el ver que hay registro maya en la zona náhuatl y bueno, pues, lo plasmaste aquí en esta obra, en esta investigación. No sé si nos pudieras platicar un poquito, y bueno, pues también que fue para cambiarle el sentido negativo, ¿no? De la fecha, al menos ya se ha conseguido algo positivo, a partir de esa fecha con digamos, eh, con la conmemoración y el dar a luz esta información de tu investigación. Sí, bueno, para hablar muy brevemente, ¿se escucha? Sí, 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 Bien. Mira, creo que Luis sí, ya está llegó entrando, May. ¿no? Sí, ¿Qué tal? Aquí ando. Ok, ok. Hombre, ya sabes, cualquier cosa, estamos en el tema de 504 aniversario de la caída de Anáhuac. Jonathan recordó que también es cuarto aniversario de la publicación del último avatar de Quetzalcóatl. Primero, una aclaración sobre la obra literaria. La obra en realidad se llama El Evangelio de Quetzalcóatl y fue algo así como un trabajo de clase, aunque yo no recibía instrucción directamente de una academia ni nada de eso, ¿no? Estuve en fui como oyente a varias academias de Cuba, pero en Cuba hay muy poco trabajo antropológico, excepto que está vinculado al Partido Comunista. Entonces, bueno, más o menos lo que pude aprender, lo que más aprendí fue antropología física. Es decir, la identificación de los cráneos, los huesos, ese tipo de cosas. Eso sí hay una escuela muy interesante allá. Pues bien, hay o había, porque los profesores ya murieron hace tiempo y no sé si el Estado haya seguido financiando eso. Pues bien, entrando en lo nuestro,
Éramos varias personas los que teníamos interés en entender no solo lo que pasó, eso es un interés histórico comprensible, sino también cómo se articula lo que pasó con lo que está pasando ahora, es decir, la sucesión de causas y efectos que nos trae al presente. Obviamente, vivir en un país que está maltratado, tanto por Rusia como por los Estados Unidos, era el basurero de ambas potencias. La orientación de los jóvenes en aquella época era investigar por qué razón Latinoamérica está tan desunida. ¿Por qué razón puede, por ejemplo, un presidente prohibir la educación de niños que no juren por el comunismo y México se queda tranquilo? Creo que ni siquiera se enteran de lo que pasa. ¿Por qué razón está tan desarticulado el continente? Y en segundo lugar, ¿por qué razón existe una campaña a veces explícita, a veces sorda, de desprestigio de las naciones de América como si no fueran naciones? Les pongo un ejemplo de esta campaña. Ayer estaba leyendo una respuesta de alguien que escribió a un foro hispanista. Esta persona, pues, no es hispanista, estaba a favor de la cultura nativa hasta donde se puede ver, pero escribe de este modo, dice lo siguiente: los aztecas tenían guerras para capturar personas para sacrificar. Si en vez de hablar de los aztecas estuviera hablando de los godos, los visigodos o los ostrogodos o demás grupos cristianos que colonizaron Europa, o de los pueblos europeos que tuvieron guerras cruentas hasta hace poco, habría dicho que se trataba de personas capturadas en batalla y ejecutadas porque eran enemigos. Pero si se trata de americanos, entonces dice personas para sacrificar. Como si matar a alguien en Europa no fuera sacrificio, matarlo en América sí. O como si quemar personas en honor a Jehová no fuera un sacrificio humano religioso con todo lo que marca la ley, o como si efectivamente existiera ese cuento, ese mito de los sacrificios rituales en América. Y en atención a Leclerc y a otros antropólogos que suscriben ese mito gozosos, con ganas de sostenerlo, les digo, confunden las formas con el contenido. Que un enemigo de guerra sea ejecutado en un contexto ritual, eso no significa que sea un sacrificio ritual en el sentido religioso que ustedes pretenden imponerle a la población. Pues bien, al encontrar estos problemas que afectaban principalmente a países pequeños como Cuba, Centroamérica, países que pudieron ser parte de una federación amplia y que sin embargo fueron marginados por el colonialismo, primero por el neocolonialismo americano y por la influencia rusa después, que es para destruir, desarticular. La pregunta nuestra era qué hacer para contrarrestar esto. Yo me asigné la tarea de clase de rescatar la historia de Seaca Topic. Ya la conocía, porque al leer la fuente, bueno, esa es una de las historias más, es probablemente la historia personal más recurrente en las fuentes. La historia de Seaca Topilzin. Seaca Topilzin fue una persona que vivió en el siglo X de la era cristiana, es decir, hace poco más de 1000 años. Y esta persona reformó las ideas religiosas en Anagua, y debido a que fue un reformador, los sacerdotes de su época lo mataron. Lo persiguieron hasta que lo orillaron a la muerte. Se autoincineró, aunque en realidad más que suicidio eso fue una ofrenda en favor de los que lo seguían, porque sin esa ofrenda lo hubieran matado a todos. Pero bueno, los sacerdotes de su época dijeron: muerto el perro, se acabó la rabia, ya se fue Seaca Topilzin, dejemos que los demás sobrevivan. Ese fue su error, porque los demás entonces se organizaron y empezaron a extender las enseñanzas de Seaca Topilzin y reformaron la religión en América. En efecto, en América también hubo procesos religiosos, procesos ideológicos, como tú les quieras llamar, procesos de creencias y prácticas. Y hubo también reformas de cuando en cuando. A diferencia de las reformas que se dieron en el Viejo Mundo, en las cuales la religión anterior fue calificada de falsa y la nueva de verdadera, en Anagua no, la religión no se calificaba de falsa ni de verdadera. Las modificaciones eran para tener formas más prácticas de expresar las cosas, ejemplos más entendibles, rituales menos costosos para la población, menos onerosos. Pero la religión nunca se vinculó a los conceptos de verdadero o falso. Esos conceptos de verdadero o falso se vinculaban a la experiencia propia, no a las creencias.
las creencias finalmente son imágenes que nos hacemos del mundo, son símbolos, no son la realidad. En el momento que decimos que determinada creencia es verdadera y aquella otra es falsa, estamos siendo víctimas del autorreflejo. Es decir, nos estamos mirando a nosotros mismos en el espejo de la cultura y creyendo que somos el sol, que somos el centro. Y no es así. ¿Alguna cuestión que quieran decir? Pues sí, muy importante, ¿no? Cuando te pones a estudiar una cultura ajena, pues lo primero que puedes hacer, te sirve bien es eh, procurar no juzgar con tus propios ojos, con todo lo que tú conoces, ¿no? Es muy difícil de hacerlo también, pero eh, más vale ponerse en los zapatos de esa otra persona o de esa otra cultura, para poder captar mejor el dato, lo más, digamos, puro posible, o al menos lo que más se pueda acercar, ¿no? A ese aspecto. Si no, pues, vas a encontrar, lo que quieres ver, y te empiezas ahí a crear esta hipótesis de acuerdo a tus experiencias, cuando, pues, la otra cultura, pues, tiene las propias, ¿no? No es necesariamente lo mismo que has vivido. Entonces, Claro, eh, sí, claro. Una cultura es suma de experiencias particulares de sus moradores. Es muy difícil que una cultura juzgue a otra si no ha tenido la misma experiencia. En el caso de una cultura como la cristiana, autorizada por Dios para llegar a otro lugar, robar la tierra, robar los recursos, matar gente si es necesario e imponer su huevo como si fuera un ave que anda buscando un nido ajeno para poner el huevo. Bueno, una cultura así, por supuesto, que va a calificar a las demás de falsas y va a tratar de destruirlas. Eso fue lo que pasó en América. Pues bien, volviendo al tema del libro, una vez que me puse la tarea, ¿no?, de hacer como trabajo de clase, de recuperar la historia de Topilsin, me di cuenta que el tema es tremendo. Me puse a copiar, en esa época era copiar a mano en una libreta, todas las citas de los cronistas, todo lo que pude conseguir, y fueron cientos de páginas de información. Y me pregunté cómo es posible que esto no se conozca. Lo único que se sabía de Topilsin en esa en esa época de la vida de Topilsin era un libro escrito por León Portilla, presidente de México, que decía que Topilsin fue un cristiano extranjero que además se dio un golpe en la cabeza o algo así y resultó amnésico, no recordaba su origen, pero de todas maneras era europeo, y como era europeo acá lo adoraron como Dios y él fue el que generó las creencias toltecas, ese grado de... Hola Miguel, ¿cómo estás? Ese grado de prejuicio racial y de prejuicio cultural y de ignorancia de la historia, eso es lo que se sabía en esa época y eso es lo que el gobierno cubano publicó de manera gozosa. Les voy a decir por qué. En ese momento presidente Portillo hizo una visita a Cuba y como forma de obsequiarlo, publicaron su libro y lo regalaron hasta en las esquinas, un librito pequeño. Y por supuesto la imagen que se llevó al pueblo de Cuba fue la confirmación de la doctrina oficial, que la verdad viene de Europa y que los indios de América apenas sabían ni hablar. Así, eso fue a hierro, se lo marcaron a la gente. Pero un grupo de estudiosos no, incomodamos y empezamos a hacer nuestras propias actividades de protesta contra esa visión. Bueno, actividades que terminaron que todos nos fuimos corridos del país y en algunos casos, como a mí, se me impidió regresar definitivamente. Se prohibió, digo. El caso es que el primer texto se llamó Evangelio de Quetzalcóatl y lo terminé en 1987. Fueron como 2 años yendo a la Biblioteca Nacional a copiar esas cosas. Acá se publicó en el año 2000 en español con el nombre de Evangelio de Quetzalcóatl, y también en inglés con el nombre de The Gospel of the Toltecs, es decir, el Evangelio de los Toltecas. ¿Sabe Dios por qué? Yo ni me metí en eso, porque la verdad es que mi trabajo es investigar y publicar la primera línea, ¿no? Y ya después lo que pase. El caso es que con el tiempo se fue acumulando mucha información y ya como para el 2015 más o menos, vi que tenía que rehacer la historia porque era demasiada información nueva. Finalmente me decidí y creo que salió en el 2020 o 21 con el nombre de
El último avatar de la serpiente plumada. No salió la obra completa tal como la hice. Es decir, la obra que tengo aquí en mi máquina es bastante más amplia que la que se publicó y tiene otro nombre. Pero bueno, ya esas son cosas del editor. Pude haberlo impedido, pero algo me dijo, no, deja que esto circule a ver qué pasa. Ya platiqué con el editor de ese libro y llegamos al acuerdo de volverlo a imprimir, pero completo, con todo lo que tiene. Sucede que el libro tiene al final una larga porción que describe la caída de Tula. Fue muy similar a la caída de Anáhuac, pero en pequeño, ¿no? Digo en pequeño, pero en realidad costó como 5 millones de muertos. 5 y pico millones de muertos. Todo eso que fue inventariado después y todo eso quedó en las crónicas. La caída de Tula fue debida al avance de pueblos chichimecas que venían del norte muertos de hambre, porque en esa época hubo una microglaciación en la tierra. Entonces, cuando digo Tula, no me refiero a la ciudad de Tula, sino al estado de Tula. El estado de Tula abarcaba de un océano al otro y en un momento dominó incluso la zona maya. Por lo tanto, fue más grande incluso que el estado mexica. Prácticamente dominaba todo lo que hoy es México, un pedazo grande de Centroamérica y tenía mucha influencia en Norteamérica entre los chichimecas. Todo que hoy llaman Aridoamérica. Pues bien, la caída de Tula fue muy sangrienta y cumplió una de las profecías de Seacatapilzin. Él dictó varias profecías sobre lo que ocurriría con el tiempo. Estas profecías, cuando uno las analiza, se da cuenta que no son tanto una inspiración divina como un análisis inteligente de los procesos de causa y efecto de la historia. Así, causa y efecto. Si miras las cosas en detalle, si comparas con lo que pasó, puedes adelantarte siglos al futuro con bastante certidumbre, siempre que no haya grandes cambios tecnológicos. Una de las profecías de Topilzin fue entonces que caería Tula, porque el aparato burocrático que se necesitaba para mantener ese estado tan grande no se podía sostener con los medios de comunicación que había en esa época. Así de simple. Para llegar de un lado al otro del estado había que estar caminando hasta meses. Bueno, de ese modo, ¿cómo vas a controlar las cosas? Si una provincia, una nación por allá se sublevaba, se enteraba meses después. ¿Ves? Cuando ya todo estaba consolidado y demás, era inevitable que cayera. Hubo otros intentos de rehacer el estado de Tula a principios del posclásico. De hecho, la caída del estado de Tula marca el posclásico. Terminó de caer hacia fines del siglo XI después de Cristo y eso marca el inicio del posclásico. Posclásico, como dice la palabra, es un periodo en que ya se pasó la etapa de esplendor, la etapa clásica. Ya eso se acabó. Y ahora viene simplemente la conservación en lo posible de lo que había, lo cual significa que iba degenerando la cultura. Si solo conservas, si entras en un proceso únicamente tradicional, la cultura va degenerando y terminas olvidándola. Por lo tanto, hay que crear. Varias naciones de Anáhuac se dieron cuenta de que había que seguir creando cultura, pero se había desgastado demasiado el tejido social anáhuac. Entonces, estamos hablando de que en el siglo XII, XIII, XIV, en la Edad Media Europea, digamos, aquí hubo estados que trataron de ampliarse y trataron de emular a Tula, no lo consiguieron. Solo consiguieron generar tensiones entre sí. Es decir, se pasó de un estado de unidad a un estado de guerras entre naciones. Eso hizo que lo que antes eran los torneos anuales que se celebraban llamados guerras floridas, se convirtiera de pronto en guerras auténticas, en guerras de naciones por su supervivencia. Un ejemplo de ella es la guerra entre mexicas y tlaxcaltecas, que era por la supervivencia de los tlaxcaltecas. Así de simple. Claro, los disfrazaban diciendo, no, esto es para que los muchachos se fogueen y agarren grados militares y para darle salida, ¿no?, a tanta tensión social que hay, pero en realidad se trataba de la agresión de los mexicas sobre los tlaxcaltecas. Les clavaron como 90 años de bloqueo y lo interesante es que no les bloqueaban la comida, les bloqueaban la sal, creo que esto ya se lo he dicho varias veces, para mantenerlos irritados, pero no para mantenerlos hambrientos. Así que no querían que se extinguieran, querían que estuvieran molestos, porque necesitaban ese grupo molesto para mantener arriba sus tropas, porque sus tropas a su vez tenían que extenderse por toda la Anáhuac. El problema de Anáhuac durante toda su historia fue su aislamiento. Una civilización aislada
no necesita grandes ejércitos, no necesita sostener guerras. ¿Contra qué vas a mandar ejército? ¿Contra una tribu que vive en la frontera? Eso no tiene sentido. ¿Ves? Una civilización aislada tiene un círculo alrededor de culturas que son devotas de esa civilización porque viven de ella. Por lo tanto, no hay nadie con quien pelear. Pero por otro lado, ¿qué tú vas a hacer con el ardor de la juventud? ¿Qué vas a hacer con el pulso belicoso del mono humano? Si fuéramos ovejas, eso no sería un problema, pues somos monos. Y monos de tipo agresivo. Monos que ya se reúnen 5 en la selva y ya están matando una gacela o matando otro mono. Así es la historia nuestra historia evolutiva. Entonces los estados descubrieron que esto de las guerras floridas, pues, más o menos canalizaba la atención. Pero no era suficiente. Una civilización aislada cae en el estancamiento. El estudio de Anáhuac tiene la ventaja para la historiología de explicarnos esto que les estoy diciendo. Esto no se conoce en el viejo mundo. Esto no se ha estudiado. No se ha estudiado una civilización aislada porque en el viejo mundo no existe y porque las de América se ven, bueno, ni siquiera les dan el título de civilizaciones. Entonces, puedes imaginar si las estudian o no. Lo que estudian los historiadores de América son anécdotas, no la historia real. No siguen los movimientos de la historia. La historia es como una sinfonía. Tiene una causa. Si son sonidos al azar, tú dices, esto es una porquería, esta persona no sabe componer. Pero si es una sinfonía y tú la escuchas y dices, oye, qué buena está esta sinfonía, es porque el autor domina cada nota y sabe por qué la coloca, y cada intensidad y cada bajón de la intensidad, cada silencio. Eso es la historia. La posición de los historiadores, tanto del mundo capitalista como del comunista, hasta hoy, es que la historia empezó en Europa con las guerras de castas, con las guerras de clases. Eso lo estableció Carlos Marx en el párrafo 1 del Manifiesto Comunista. La historia no existe hasta que empieza la lucha de clases al modo europeo. Entonces, vamos a imaginar qué ganas tienen de entender a las civilizaciones de América si ni siquiera les interesa lo que pasó en China, lo que pasó en la India. Algo a tomar en cuenta es que, por ejemplo, los historiadores tranquilamente te dicen, la Edad Media fue hasta el siglo XIV, ahí empezó el Renacimiento, hasta el siglo XV, y empezó la Edad Media en tal año antes. Señores, eso solo funciona para Europa. En China no fue así. En América menos. Justo en el momento en que Europa caía en lo que llaman la Edad Oscura, porque hubo poca creación, justo en América se daban las culturas más espléndidas, de fines del clásico y del epiclásico. En otros lugares fue diferente. La historia no es la historia de Europa. La historia es la historia. Y eso todavía no se ha asimilado, no se ha aceptado, porque es difícil de entender. Es mucho más fácil reducir las cosas. El pensamiento reduccionista te transforma una complejidad en algo chiquitito al alcance del análisis de un intelecto mediocre. Y ese intelecto después se pone un título como doctor en ciencias históricas y todo lo demás. Sí, pero estás trabajando en un plato de sopa. Mira a tu alrededor a ver qué pasa. ¿Entiendes algo? Eso creo que tú lo comprendes bien, Miguel Ángel, por tus estudios de filosofía. Tú te das cuenta que el reduccionismo, reducir la complejidad, bueno, es útil en matemáticas, pero en el trabajo social es una trampa. Llegas a conclusiones completamente erróneas. Si tienen algo que comentar, adelante. Así es, Frank. Sí, es importante no caer en ese reduccionismo y tomar en cuenta los sucesos históricos que pasaron acá para poder contar una historia universal a la altura de la humanidad. ¿Qué es América también, para...? Dime, sí. Y también es importante no mezclar los sistemas de creencias, ya que un sistema de creencias contiene conceptos como el del bien y el mal, pero otros sistemas de creencias bien hablan de lo correcto, lo incorrecto. No son equivalentes. No son equivalentes en sus formas, y eso puede afectar incluso sus contenidos, hasta lo más profundo. Así que sí hay que establecer los hechos de la manera más objetiva posible. Hay recursos, hay herramientas para eso, como por ejemplo aprender la lengua del otro. La lengua es un retrato de la cultura. No puedes hacer la historia de China sin aprender chino. Y más todavía para América, porque por lo menos la historia de China fue parte de la historia del viejo mundo. Pero la de América, ¿por dónde empiezas a estudiarla?
La acumulación de anécdotas no es la historia. Porque a ti te impresionan las anécdotas que resuenan con tu bagaje cultural. Las que no resuenan ni siquiera las ves. Ahora bien, preguntaba, ¿qué es América para los pueblos del Viejo Mundo? Alimento. Bueno, alimento. América financió el capitalismo que todavía alimenta al mundo. En sentido histórico y en sentido filosófico, es un espejo. Es el espejo. Si no puedes percibir los procesos civilizatorios en América, si no los conoces, estás entrampado como un caballo con anteojeras, solo ves tu propia imagen. Piensa que el mundo es así de estrecho. Y por lo tanto vas a llegar o a tratar de llegar a conclusiones generales, absolutas, a partir de una base muy pequeña, muy estrecha de extrapolación. ¿Ves? Mientras más datos yo tenga, más segura, más confiable es la extrapolación. O bien puedo categorizar. Es decir, extrapolo a 50 años, eso es casi seguro. A 100 años, bueno. A 500 años, quién sabe lo que pase. A 1000 años ya yo no tengo idea de lo que va a pasar. Todo depende de tu base de datos, de lo que puedes hacer también con esos datos, tu capacidad de ponerlos en una matriz y sacar líneas, ¿no?, de desarrollo. Eso es América para el Viejo Mundo. Esas son las civilizaciones de acá. Ese recurso, esa herramienta se ha desperdiciado por completo. Ahora, ¿qué es el Viejo Mundo para América? En teoría debería ser lo mismo. Debería ser un espejo. Debería ser, mira, ellos también lo resuelven así, igual que nosotros. Esto nos identifica. Pero por otro lado, ellos creen en un ser que tiene cuernos, que te está vigilando y que es el autor de todo lo malo. Acá no existe nada de eso. Así que ese ser es subjetivo, es una creación idiosincrática. Por si fuera objetivo, nosotros también lo habríamos experimentado. Es decir, la comparación es lo que te permite establecer los puntos en común y también lo idiosincrático, lo particular, lo superficial, lo que se va a agotar. Ese recurso se ha desperdiciado, ese recurso no se ha mirado. El tema del aislamiento de las civilizaciones de América prácticamente no se ha tocado, sus implicaciones tampoco. Puesto que las culturas, los cristianos, para decirlo en plata, llegaron quemando y destruyendo bibliotecas, suprimiendo la historia, lo cual dice que tenían plena conciencia de lo que querían hacer, y creando una falsa historia, una historia de caníbales sacrificadores que no se sustenta en los hechos arqueológicos. Puesto que eso fue lo que ocurrió, la percepción que tienen los americanos de Europa es que allá está la madre y que de allá viene la cultura, y que lo que no refleja los procesos culturales de Europa es salvajismo. Esa es la percepción que tienen los americanos. Esa fue la que me enseñaron a mí en primaria, que todo lo noble de este mundo viene de Europa, obviamente. Sobre todo el comunismo, es la cúspide de la civilización europea. Y que las cosas que vienen de América, mejor ni gastar tiempo en mencionarlas. Eso fue lo que a mí se me enseñó. En esa época era así. Ahora han tratado más o menos de pulir un poco y ahora hay un poco más de atención a las culturas de América, pero en el fondo sigue siendo el mismo prejuicio. La educación no está a la altura de lo que sabemos, no está a la altura de los hechos. En ese contexto, entramos en un aniversario de la caída de Tenochtitlan. Un fenómeno tan complejo, tan difícil de entender, tan abrumador. Algo que ocurrió de forma tan rápida y tan, digamos, absoluta. Es decir, un cambio tan grande en las condiciones mundiales que ahora apenas empiezan los recursos intelectuales, los recursos historiológicos a aplicarle, a arrojarle un poco de luz a lo que pasó. Ahora apenas inicia. En el futuro probablemente se llegue a entendimientos superiores, pero por lo pronto tenemos que lidiar con historiadores y antropólogos y sociólogos que no van al fenómeno objetivo, sino que lo usan para colocar hipótesis previas.
Por eso tenemos tanta diversidad en la interpretación de la caída de Anáhuac. Desde historiadores que simplemente dicen eran salvajes, cualquier cosa que diga ellos, pérdida de saliva, hasta, no sé, otros historiadores, José Carlos Mariátegui, etcétera, que dicen, no, eran civilizaciones en un estado superior de desarrollo porque llegaron al comunismo. ¿Comunismo? Dile a los Fonseca que había comunismo, a ver si te lo creen. Es decir, encontramos todo tipo de puntos de vista precisamente porque el fenómeno no se entiende. ¿Qué opinan ustedes de esto? Denme un chance para descansar. Y Pues precisamente es también por la necesidad de reflejarse en un espejo que lo hacen, porque están en una sopa de creencias, en una sopa cultural que les hace pues reflejarse sus creencias que tienen. El fenómeno del pez en el agua, el pez no ve el agua. El pez piensa que el agua es todo lo que hay, es el universo. No concibe que hay otras realidades. Y por supuesto vivimos en una sopa cultural que nos impregna. Pero uno puede encontrar fórmulas para alejarse de esa impregnación. Una de ellas, ya se los dije, es estudiar las lenguas. Las lenguas lo más separadas posible. Fíjense que cuando me decidí a estudiar Mesoamérica, no encontré en mi país ni una persona que hablara una lengua mesoamericana ni que le interesara. Y me dijo, bueno, ya que eso no existe, voy por lo menos a estudiar chino, la lengua más alejada que puedo encontrar del viejo mundo, porque eso me da una perspectiva. Y me vino muy bien. Otra sintaxis, otra forma de entender el mundo dentro de la cuenca del viejo mundo con ciertos valores que son comunes, pero aún así es suficientemente alejada como para de pronto estudiar náhuatl y entender lo que quiere decir la lengua, por lo menos hasta donde se puede, ¿no? Sin intentarlo. Quisiera... Así es. Sí, dime, platícanos. Actualmente para cualquier profesional ya no basta solo manejar una lengua, necesitamos otro punto de referencia para poder construir algo más objetivo que nuestra simple mirada si solamente dependemos de una lengua. Mira, las herramientas se van acumulando, ahí está la arqueología. El problema es que cuando tú vas con una hipótesis incorrecta o limitada, al principio tienes la tentación de ir clavando en esa hipótesis los documentos, los hechos, las cosas que se van descubriendo. Cada vez empieza a ser, cada vez la relación de los elementos se hace más tensa, más difícil de sostener. Empieza a ser agua, el bote. Pero si no tienes el valor para elaborar otra hipótesis de desechar la antigua, pues sigue sufriendo eso, sigue sufriendo la incomprensión del dato. Les pongo el caso con el tema de los sacrificios humanos. El único proceso que yo recuerdo en la historia que he estudiado en que sistemáticamente una civilización exterminó personas por motivos religiosos fue la quema de brujos en la Edad Media, y lo protagonizaron los cristianos, no los mesoamericanos. Es el único proceso que yo recuerde de ese tipo. Todos los demás procesos de sacrificio de personas que he estudiado han sido problemas de guerras o problemas de delincuencia, lo que tú quieras. Todavía hoy se sacrifican 200, 300 personas en Estados Unidos cada año por delincuencia. Si a esos delincuentes se les diera un tratamiento digno en sus últimos días y se les rodeara de una cierta ritualidad, que de hecho se hace en cierta medida, bueno, nosotros lo entenderíamos porque convivimos con esta cultura. Nos daríamos cuenta que no se trata de un sacrificio de deidades, sino de la dignificación del último día de vida de una persona. Pero si encontramos lo mismo en Anáhuac, ahí vienen los académicos, los doctores en historia a teorizar sobre sacrificios humanos. Una vez fui a una conferencia sobre supuestos sacrificios cometidos allá en el templo de Iztapalapa. Se estaba dando como prueba la aparición de unos huesos carbonizados de perro. Pero oye, pero me estás diciendo que es prueba de sacrificios humanos. Dice, no, pero es que bueno, ya aparecen los huesos de perro, así que algún día aparecerán los huesos humanos.
alguien invocó como prueba el hecho de que cierta persona fue enterrada en ese santuario. Bueno, pero todos los templos de Europa están llenos de entierros. Entonces, cuando se juzga con criterios tan diferentes la historia a uno y otro lado del océano Atlántico, hay un problema en los historiadores, no un problema en los hechos. Los hechos siguen siendo los que son los historiadores los que tienen que cambiar. Por eso estamos trabajando acá nosotros para ver cómo diablos entendemos lo que pasó el 13 de agosto de 1521. ¿Cómo entender eso? ¿Qué fue lo que realmente pasó allí? Es cierto aquello de que un conjunto de 400 mugrosos soldados españoles con 4 cañones y unos, que será 15 o 20 caballos, espantaron tanto a millones de soldados anahuacas que se rindieron. Eso no es que lo aguante. Eso no se puede sostener ya. Eso era un cuento de hace 100 años. Ahora ya no se puede sostener. No fue así. Hubo otra razón. La caída de Anagua en realidad no se dio cuando cayó Tenochtitlan. La caída de Anagua comenzó mucho antes de la caída de Tenochtitlan. Mucho antes. Un siglo antes. La caída de Anagua comenzó cuando los mexicas usurparon la dignidad sacerdotal de Cihuacóatl. Eso ocurrió en la época de Tlacaele, de 1438 más o menos. Hasta entonces, la ideología tolteca, la religiosidad anahuaca, se centraba en la ciudad de Cholula, que a su vez había heredado el sacerdocio de Teotihuacán. Y en la ciudad de Cholula había 2 sumos representantes de la toltequidad, mujer y hombre. En teoría, mujer y hombre. Aunque les quiero decir que ya desde el siglo XI después de Cristo, el cargo femenino generalmente era representado por un hombre que se vestía de mujer. Pero teóricamente una mujer llamada Cihuacóatl, que quiere decir serpiente hembra o mujer serpiente. Y un hombre llamado Quetzalcóatl, porque se suponía que era el representante del profeta de Quetzalcóatl. No es que fuera un profeta, era un representante. Estos dos personajes tenían otros títulos. El título de él era, uno de los títulos que tenía el hombre era el conductor del tonal, conductor del lado visible del mundo. Y uno de los títulos de ella era la conductora del nahual, o de lo invisible, o de la espalda, o de lo que no se ve. Así más o menos era su título. Lo cual nos dice que el hombre se encargaba de cuestiones administrativas y de dogma, mientras que la mujer se encargaba de trabajar con los nahuales, es decir, del lado esotérico. Por alguna razón lo habían determinado así. También por razones simbólicas. Es que el nahual pertenece al lado femenino del mundo en la visión anahuaca, mientras que tonal pertenece al lado masculino. Por eso es que los anahuacas ponían a los hombres a representar. Las mujeres no representaban. Y eso hoy lo interpretamos como machismo. No era así. Era una clasificación filosófica del mundo. Pero hoy que ya desapareció el nahual, pues no parece machismo. ¿Algo que decir? Así es. Bueno, 1438 fue un año 11 conejo. En el momento que lo consideren afortunado, traigo 2 presentaciones para puntualizar la caída del sacerdocio tolteca, la fecha, y para puntualizar la caída de Tenochtitlan. ¿Las tienes aquí? Sí. Haberlo dicho, ¿quieres presentar algo ahora mismo? De acuerdo. Adelante. Listo, ahí se De ve. acuerdo. Ok. Primero voy a mostrar esta. Esta es la caída del sacerdocio tolteca que sucedió. Bueno, este tonal corresponde al 19 de octubre de 1519. Fue el tonal 1 viento. Fue el 10º de la fiesta de los montes y del año civil 1 caña.
13º del 10º atado, de la 5ª rueda, del 5º sol. Y como podemos ver en el gráfico, los días que están inclinados, si notan en la parte superior, es el calendario juliano, todavía vigente en ese entonces. Cuando un número está inclinado como el día 15, fue un sábado. Entonces, aquí podemos notar cómo la caída comenzó en la tarde del 18 de octubre de 1519 en un tonal 13 dragón. Por eso las fuentes relatan que fue en la fiesta de Quetzalcóatl, que fue al día siguiente, en el 19 de octubre, que fue tonal 1 viento. Por otro lado, cuando el número Anahuaca, en este caso estoy haciendo un círculo en el tonal 9 movimiento, cuando el número Anahuaca está en negritas, rige el primer señor nocturno. En este caso, para dar la fecha completa, Cholula cayó con el acompañante, con el 5º señor nocturno como acompañante en el tonal 1 viento. Por otro lado, la caída de Tenochtitlan sucedió, como lo podemos leer en esta diapositiva, en el tonal 1 serpiente, el 3º de la veintena de la caída de los frutos, del año civil 3 casa, el 15º del 10º atado, de la 5ª rueda, del 5º sol. De la misma forma, los números de la parte superior en color azul indican el mes de agosto de 1521. Aquí podemos ver cómo cayó el 13 de agosto, que en este caso fue un día martes 13 de agosto de 1521 del calendario juliano, y cayó mientras acompañaba el tercer señor nocturno. Es todo. Es todo. Pensé que ibas a platicarnos un poco más de la caída de Tenochtitlan y demás. Ok. Sí, bueno, podemos ver que la real caída de Anáhuac fue precisamente con esta agresión tan fuerte al sacerdocio de Cholula. Y la pregunta es, ¿por qué otras naciones, incluidos el Tlatoani y Moctezuma, en vez de hacer algo, salió a abrazarlos y los hospedó? O sea, eso es algo que hay que reflexionar, y pues sobre todo en las fuentes, ¿cómo es posible que en vez de fomentar la unión, quisieran treparse sobre esa gran desgracia y después fomentaran la caída? En los libros del Chilam Balam está claramente expresado cómo esta tierra cayó por las concesiones de los guerreros y de los militares. Los gobiernos, Adelante. Sí, lo dice así con claridad, fue por causa de las alianzas que hicieron los gobiernos. Y cuando el Chilam Balam dice eso, tú notas que la amargura, ¿no? El hecho de que los gobiernos de Anáhuac ya no representaban a sus pueblos. ¿Cómo se llegó a esa condición? Pues para mí es muy claro. O sea, ahorita con las fechas, estamos en la trecena, de hecho, de Uno Viento, y es la trecena de Quetzalcóatl. Entonces, el hecho de que ese mismo día haya caído Cholula, pues dio un mensaje directo a la política hegemónica en ese entonces aquí en la zona mexica, con el sentido de que pues es un cambio y hay que abrirle las puertas al cambio, y viene auspiciado con una fecha importante, y en esa fecha importante cae el señorío religioso, la referencia ideológica y la referencia de fe. También hay alguna cita, en algún momento tú la presentaste, Frank, creo que era de las casas, que hablaba de que, no sé si en Tenochtitlan, en Cholula supongo que pues era una ciudad santa, pero 1 de cada 5 personas se dedicaba al sacerdocio, tenía una referencia, un cultivo en términos del sacerdocio. Entonces, que el 1 viento caiga tu santa sede, a mí como gobernador, como político, ubicándome en los zapatos de ese entonces, pues para mí es una clara señal de que es un cambio y tengo que abrirle los brazos al cambio, ¿no? Y ese cambio, justamente lo estás hablando tú mismo, viene del aislamiento.
si me cierro a ese cambio, voy a quedarme aislado. Entonces me abro y pues obviamente hubo tragedia, hubo pandemia, hubo lo que tú quieras, pero al final nos salimos del aislamiento. Entonces también hay que abrazar también ese tipo de enfoques y justamente crear otro tipo de narrativas. En vez de mirar narrativas derrotistas, ¿no? De que caímos, de que la civilización cayó y demás, no, sí fue una tragedia, pues casi se termina realmente un legado milenario, ¿no? De conocimientos. A ver, se perdió todo lo que pudo haberse perdido. Se perdió todo lo que pudo haberse perdido y con lo poquito que se tiene, pues es con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y justo lo chistoso de este asunto, pues es que en este término calendárico, pues que ahorita nos acaba de mostrar Miguel, pues tan revelador, ¿no? Que sea un no viento y un no serpiente, ¿no? Inicios de trecena, estamos ahorita nosotros ubicados en esa misma trecena, pues nos estamos dando una ubicación temporal en esa historia, ¿no? En esa historia cíclica, que ya sabemos que la historia y la narrativa temporal no es lineal, en la que nos conviene ubicarnos, ¿no? Sobre todo verlo en términos de conveniencia, ¿no? Y lo revelador también es que me acabo de enterar, les comentaba también a algunos de ustedes en otros espacios, que hubo otro congreso de estos que se hacen para unificar las cuentas, ¿no? Y ponerse de acuerdo a ver cuál cuenta van a utilizar y demás. Híjole, pues no llegan a nada, obviamente, pues sí, se dan cuenta que es un tropiezo tras tropiezo porque pues no hay un estudio, no hay bases firmes, y pues ahorita nosotros, pues más bien, ¿qué nos toca a nosotros? Pues si estamos en esa línea de renovar el sacerdocio tolteca, ¿no? Lo básico es tener cuentas claras, ¿no? Visiones temporales claras que nos hagan ubicarnos temporalmente en el momento histórico en el que estamos, ¿no? Ya, de ahí creo que son cimientos fuertes Sí. para trabajar hacia adelante. Sin eso, yo creo que no vale la pena ningún trabajo, ¿verdad? Y porque va a avanzar poquito, se va a politizar, va a haber un político que le ve ahí este futuro a la gente que está jalando pues dinero y personas, y lo va a cooptar y se va a diluir la atención y se va a estropear. Entonces, si no hay bases firmes, si no hay bases sólidas, pues es en lo que se puede caer, ¿no? Quedas más a merced de los intereses que están allá afuera, ¿no? Cuentas históricas claras. Cuentas históricas. Conocer la realidad histórica, no tenerle miedo, aunque sea doloroso. Sí. Porque es que es el único modo de trascender lo doloroso, de resolver los problemas. Si no, se va a volver a caer ahí. De alguna manera está pasando, se está volviendo a caer ahí. Has puesto el ejemplo de los compañeros de la mexicanidad que de cuando en cuando se reúnen a ver si resuelven su calendario, pero se les olvida estudiar. Está repitiendo lo mismo que pasó en 1521. Cada grupo jalando agua para su molino, pretendiendo tener la verdad absoluta, mientras hay un enemigo que está gravitando sobre la civilización. En esa época el enemigo eran los cristianos. En este momento es el olvido. Se está extinguiendo por olvido. Y también, ¿sabes qué, Frank? Creo que el acercamiento que hemos tenido a los textos mayas, a los libros sagrados, a mí también me ha hecho como reflexionar acerca de este término de los cristianos. Realmente, pues no eran cristianos los que llegaron a hacer la matazón. O sea, se habla como en términos muy generales, pero realmente la doctrina cristiana es muy hermosa. La cuestión no es como tú lo veas, la cuestión es cómo se veían ellos. También. Hoy me escribió un señor, pero si tú no crees en el diluvio, ¿por qué dices que Dios asesinó a millones de niños y animales inocentes? Amigo, no soy yo, eres tú el que lo cree. Eres tú el que se colude en un asesinato, yo no. Mi posición da igual. La pregunta es para ti. Entonces se trata de cómo se calificaban los que vinieron. Se calificaban de cristianos. Y los vamos, como dice Jesús, los vamos a medir con su propia vara. Eso. Si ellos quieren protestar por el hecho de que se asocia el cristianismo con los asesinatos, que con honestidad, con valor, digan no somos cristianos. Pero que sean ellos, no nosotros. A nosotros no nos compete pasarle la mano a nadie. Sí, totalmente, pero yo lo menciono porque en muchos textos mayas, tú lo sabes, en algunos, más bien, no en muchos, se asumen como los cristianos, ¿no? Y mis hermanos cristianos, ¿no? Los textos mayas dicen claramente, son el anticristo sobre la tierra. Ajá, y en su discurso, el maya sometido
se autoproclamaba el cristiano y sus hermanos cristianos, porque realmente ellos eran los que estaban sufriendo al anticristo, ¿no? Eso fue ya a mediados de la colonia. Al principio se declaraban itzáes, con que Canek. es como decir tolteca. ¿Ves? Pero también hay otra historia, hay un pliegue en esta historia que no estamos teniendo en cuenta, pues son historias paralelas las de Tonal y el Nahual. Los cristianos no afectaron la historia del Nahual, para nada. Es más, le dieron combustible. Cierto. Eso es un tema a tratar en otro momento. Ahora, algo de lo que menciona, bueno, yo lo mencioné y Nicasio lo abundó, es que ya cuando llegaron los ibéricos, había mala voluntad hacia Cholula. Eso empezó desde que Tlacaele se autonombró Cihuacóatl, para lo cual tuvo que adoptar atuendo femenino y demás, sin ser feminismo. Es decir, no caigamos en temas como machismo, feminismo, no va por ahí, es otra cultura. Entonces Tlacaele adoptó vestido de mujer, empezó a hablar como mujer, eso en náhuatl se nota mucho cuando habla una mujer o habla un hombre porque usan diferentes palabras. Y pues se autonombró Cihuacóatl, es decir, asumió la mitad esotérica, profunda de la religión tolteca y dejó en Cholula únicamente la parte administrativa. El tema que tenía que ver con administrar a tantos miles de sacerdotes. Efectivamente, dicen las fuentes que de cada 5 anahuacas adultos, uno era sacerdote. Imagínense lo que costaba todo eso. Claro, aquella sociedad se lo podía permitir porque no tenía guerras de desgaste en su frontera. Pero eso generaba una tensión interna entre el poder que iban acumulando los sacerdotes a través de los siglos. 5 de cada uno. Significa que una quinta parte por lo menos de la riqueza le estaba cayendo a sacerdocio. Más el quinto de impuestos que cobraba la iglesia en esa época. Un quinto. El gobierno cobraba un quinto local público, la iglesia le cobraba otro quinto. Y eso se hacía de buena onda, se hacía para mantener la fe, pero al mismo tiempo empezaba a generar tensiones entre el gobierno y la iglesia y los sacerdotes. De hecho, ya eso se nota desde la época de Topilzin y probablemente ocurrió antes, en Teotihuacán y antes, en los Olmecas debió también ocurrir. Una sociedad aislada no por eso es monolítica. Tiene todas las fisuras que tiene cualquier otra sociedad, solo que no tiene desgaste de frontera. Lo cual es muy positivo mientras pueda sobrevivir en un estado de aislamiento. Pero la mete en la indefensión completa cuando viene otra sociedad y la agrede. Porque no sabe cómo proceder, no sabe cómo actuar. Si hubieran tenido un poquito de maldad política los anahuacas, habrían dicho, un momento, más nos vale que todos estemos unidos acá adentro, integrados, aunque el gobierno tenga sus intereses y los sacerdotes tengan los suyos. Pero por encima de todo eso hay un concepto de unidad y hay un enemigo común. La carencia de un enemigo común hace que las sociedades se descompongan. Lo que une las sociedades es un enemigo común. No es la voluntad de unirse. No es cierto aquello de proletarios del mundo unidos. Mentira, cada proletario jala para su casa. Lo que hace que se unan es la existencia de un enemigo común y en la medida que puedas definir ese enemigo y hacer que la gente lo entienda, se van a unificar. Los anahuacas no tuvieron esa posibilidad en el inicio de la invasión porque no tenían experiencia, nunca había ocurrido en su historia. Durante su historia hubo 1000 momentos de tensión y de resquebrajamiento, pero eso jamás significó la desarticulación de aquella civilización. En cambio, uno de esos momentos coincidió con los españoles y adiós. Se perdió todo lo que se pudo perder y un poco más. Aunque Sí. afortunadamente, como lo menciona Carlos Castañeda, solo pudieron destruir lo que miraron y también como lo menciona el Chilam Balam, no todo se perdió ni todos los escritos fueron destruidos. Claro. Y también afortunadamente el sacerdocio tolteca de Cholula no era la única sede de la toltequidad en ese entonces. De hecho, el sacerdocio tolteca de Cholula no representaba a los nahuales. Punto. Nosotros estamos aquí por un proceso nahuálico, no por un proceso tonálico. No nos interesa la política de Anáhuac, el Anáhuac histórico.
En el futuro haremos nuestra propia política. No nos interesa tampoco defender privilegios sacerdotales de ninguna clase, por muy anahuaca que sea, y mucho menos privilegios de familias gobernantes como las que había en Tlaxcala y en Tenochtitlan. Eso no nos interesa. Estamos aquí por otra razón. Pero tenemos el deber frente a nosotros mismos, frente a la historia, frente a la sociedad, de entender lo que pasó, porque eso puede repetirse en cualquier momento. Sí, Luis, adelante. Sí, me resonó ahorita lo que dijiste de tener un enemigo en común, porque también es básico para cualquier propaganda, ¿no? Cuando alguien, ahorita que estuvo de moda el tema de Palestina, por ejemplo, ¿no? La cuestión era, no, de la gentrificación, perdón, pero que después lo de Palestina se unió y se hizo una mezcolanza medio rara, pero la gentrificación era, el enemigo es el extranjero que está viniendo aquí a rentar cosas, ¿no? O sea, y si no estás a favor de esto, estás en contra, ¿no? Entonces no tienes una conciencia de clase porque eso es una lucha de clases, ¿no? Esa es la narrativa que se está metiendo actualmente por ahí. Pero entonces ahorita me resonó lo que mencionaste y lo mencionaste también en términos del tonal y el nahual. ¿Cuál es el enemigo a vencer en términos de la toltequidad, de la religiosidad tolteca? En lo que yo veo, pues en el nahualismo se plantea el autosacrificio y el acecho hacia tus mismas debilidades, ¿no? Primero Entonces, enemigo es miedo. el primer, sí, y Miedo. sobre todo, Después la ignorancia. exacto. Atrévete a estudiar, atrévete a conocer. Después la claridad. Es decir, no te quedes prendido de tu propio reflejo. No va por ahí. Después el poder. Si no te tragues, que esos efectos que empiezas a provocar te convierten en un ser eterno. Eres tan mortal como siempre y tan efímero como siempre. En cuestión de un tiempito, de unos segundos en el tiempo cósmico, nadie recordará tu existencia. Es más, hoy se discute si quedará el dato o no quedará a ese nivel. Sí, exacto. Sí, y pues sí, en ese rumbo estamos, ¿no? No nos vamos a quedar con la idea de que los españoles son el enemigo o el cristianismo es el enemigo. No, en lo absoluto. Creo que no va por ahí Mira, en lo que es la búsqueda del ser tolteca, tenemos muy claro de qué se trata. Nuestra lucha es contra los fantasmas que nos han inculcado. ¿Ok? Pero por otro lado, mientras estemos en un medio social, si nos vamos al monte y dependemos de nuestro propio trabajo, ok, pero nosotros finalmente somos parásitos sociales como toda la población. Estamos parasitando un sistema que no hemos construido. Lo mejor que podemos hacer es devolver parte de eso que estamos quitando. A quienes se incomoden que me lo digan en una lengua propia, no en una lengua parasitada del resto de la sociedad. Entonces, mínimo, cobrar conciencia de ese parasitismo, de esa depredación que estamos ejerciendo, que estamos provocando y tratar de compensar un poco. A nosotros nos compete descifrar el momento más sorprendente y definitivo de la historia, por lo menos de la historia conocida. Es posible que ha pasado cosas mucho más trascendentes en tiempos paleolíticos, del paleolítico inferior, ¿no? Es posible, pero ahorita en la historia que recordamos, nada se compara con la invasión de América y la destrucción de las civilizaciones de acá, porque no fue solo destruir, fue también saquear. Y el resultado de ese saqueo se acumuló en España en menos de 20 años, en forma de oro y de plata y de mano de obra. En 50 años ya habían transportado un país entero de africanos a América. ¿Se puede imaginar esa cantidad de energía concentrada de pronto en manos de un Estado que hasta hace poco estaba desintegrado, que se integró únicamente para poder administrar esa energía? Un Estado que una vez que perdió la tetera, es decir, el chupón, una vez que perdió la fuente de energía, se estaba volviendo a desintegrar porque por sí mismo no es capaz de sobrevivir. Así que de pronto España se vio en posesión de una cantidad de riqueza que nunca se había acumulado en la tierra en tiempos recordados. ¿Qué hizo con esa riqueza? Compró cosas. En lugar de hacer lo que se había hecho antes, que era tener planes de ahorro como los romanos, los persas, los chinos, en vez de tener planes de ahorro para dosificar. No, era tanto que no había que ahorrar nada, no había que dosificar. Y empezó a comprarle ¿a quién?
a Inglaterra. Ajá. Y en 50 años pasaron de un sistema de producción feudal al capitalismo. Así que, con perdón, Marx, pero el capitalismo no fue evolución natural de los procesos productivos de Europa. Fue producto de un robo. Fue producto de un robo. Sin ese robo no habría ocurrido. El capitalismo no está en la línea evolutiva natural de la humanidad. Y por supuesto tampoco el socialismo, que es el producto de refinamiento del capitalismo, según lo plantea la doctrina marxista. En otras palabras, hemos entrado en un bucle histórico innatural debido a la gigantesca transferencia de energía de un continente a otro en tan breve tiempo. Si hubiera sido en milenios, pero fue en muy poco tiempo. Y nosotros estamos viviendo hoy el resultado de eso. Uno de los resultados de esa transferencia de energía es Internet. De no haber ocurrido esa transferencia de energía, hoy todavía estaríamos en un estado civilizatorio en toda la Tierra equivalente al que había hace 1000 años. ¿Ves? Equivalente al que había hace 1000 años, no habrían surgido las máquinas. Con esto, entonces, lo que quiero decir es que no estoy tratando de negar lo que ocurrió, ni criticando lo que ocurrió, ni diciendo que fue para mal. No. Por supuesto que fue lastimoso, fue un crimen, se perdió mucha cultura, pero también se generó un producto tremendo. Es el producto que nos permite comunicarnos hoy o que nos permite hablar una lengua común, el español, en toda América Latina. Ojo, latina, no hispánica. Bien, en América Latina se hablan 400 lenguas. Entonces, la cuestión y la pregunta que queda en el aire y que es retórica porque ya no tiene solución es: ¿se pudo hacer de un modo más amable, de un modo más cristiano, con menos costo? ¿Se pudo hacer, se me ocurre, del modo como lo hicieron los ingleses en la India? Invadieron la India, pero no mataron a la gente ni destruyeron la cultura. La India sigue siendo un poder cultural en el mundo. Poder con una influencia tremenda. ¿Qué habría pasado si en lugar de llegar como fieras, los cristianos hubieran llegado a América en son de paz, en son de amistad, en son de intercambio? El mundo fuera culturalmente mucho más rico. Exterminaron 2 de las 4 civilizaciones madres que vivían en esa época. Y las exterminaron en 50 años. Ese fue el legado del cristianismo, por eso se les recordará. En el futuro es una pena, porque pudo haber sido una religión decente, pero escogió convertirse en depredador social. Ahora lo que nos toca a nosotros es tratar de conservar lo positivo de lo que se conserva, es decir, perpetuarlo, ponerlo de tal manera que en el futuro lo puedan entender, rescatar porciones de la información que se han perdido y que son útiles, que son necesarias. Por ejemplo, todos los rescates relativos al calendario, matemáticas y demás, esas cosas son útiles para el futuro. No lo hicieron los grupos de la tradición, nos toca a nosotros, porque se requiere intelecto para hacerlo. Y sobre todo, sintonizar, ponernos en concordancia con esa corriente subterránea de conocimiento que se llama nahualismo, y que no solo no sufrió con la invasión cristiana, sino que se robusteció y que hoy está más viva que nunca. Miguel. Gracias. Afortunadamente estamos en el tonal 12 caña y el signo de caña está asociado al concepto filosófico de la retribución. Y la retribución, o pagar por nuestra deuda contraída con la humanidad, no se restringe a ningún momento histórico específicamente. Tanto los que estén en el futuro como los anahuacas que estuvieron en ese momento como nosotros, tenemos que retribuirlo. Y me da curiosidad que es de Acaña. ¿Es de qué? De Acaña. Ah, bien, bien. Sí, el cometido de Caña asume las consecuencias de los actos y trata de estar en paz, de retribuir, como dices. No es que tengamos, es que podemos hacerlo. De nosotros queda aprovechar nuestra oportunidad o dejarla pasar. Sí, Luis. Sí, iba a comentar también en términos de las narrativas históricas que gobiernan y que se impregnan en la sociedad.
hace unos meses escuché la conferencia de un exsecretario de Recursos Naturales de México, del sexenio pasado, pues también una referencia en términos del ecologismo y del ambientalismo y demás, y él hablaba precisamente en las bases de su conferencia, él está hablando de la sostenibilidad, ¿no? De los proyectos sostenibles en el país, ¿no? Las experiencias que había. Obviamente hablaba de los pueblos indígenas y ya sabes, ¿no? Toda el discurso, pero en la manera de abordar su trabajo hablaba del cambio climático y hablaba precisamente de que a partir de la revolución industrial, ¿no? 1700, finales de 1700, 1800 y algo, que terminó hasta 1900 y pico, la segunda revolución industrial, a partir de ahí el pico de emisiones de CO2 se disparó y a partir de ahí vino el colapso civilizatorio en el que estamos, ¿no? Desde ahí se originó. De la basura, lo que hace ya décadas que desecharon de su propio país a Latinoamérica es irrespeto. Y que Latinoamérica lo consuma es el espíritu latinoamericano que siempre baja la cabeza frente a lo que viene afuera. Lo digo por mi propio país, ¿no? Consumidor consuetudinario de cualquier mierda que venga de Europa o de China. Pero bien, dejemos ese tema por ahora porque ya está un poco áspero. Me está diciendo, Mónica me está avisando por acá que dice, se cortó la transmisión en YouTube. Sí, ya regresó. ¿Ya regresó? Bien. Sí, sí. Omey, el tema es sumamente complejo. Los análisis que se están haciendo son simplificaciones. El pensamiento ecologista, por ejemplo, es un ejemplo de una simplificación extrema de procesos que ni siquiera entendemos todavía. Dista mucho para entender esos procesos. Lo que podemos entender ya bastante bien fue lo que pasó en los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Y por qué pasó? En el siglo XIX, cuando escribieron Smith y Marx, siglo XVIII y XIX, Smith, Marx, Engels, el entendimiento era mínimo, el conocimiento era mínimo. Se hacía una enciclopedia de la historia universal de 20 tomos, 19 eran de Europa y uno, si acaso, se repartía en culturas. Eso era en el siglo XIX, pero ya las cosas han cambiado. Seguir arrastrando ideología del siglo XIX es una tontería, nos está ralentizando, está costando mucho dinero, mucha gente que está sufriendo y muriendo por el interés de ciertos grupos, de ciertas familias en enarbolar doctrinas del siglo XIX para dominar a los pueblos únicamente. Cuando ves individuos como el tal Pedro Castillo, saludo ahí en la cárcel donde estás pudriendo, imbécil. Bueno, disculpa, amigo. Cuando ves a individuos como ese enarbolando que yo soy marxista, puedes estar seguro que quiere robar. De eso se trata. Y eso ocurrió y por eso está en la cárcel este señor. Y pasa con todos. Los que no están en la cárcel no es porque sean mejores, porque son más pillos. Es porque son menos tontos. Entonces, estamos viviendo en un mundo de fieras. Hay que despertar. Ese es el contexto en que estamos tratando de rescatar a Toltecayos para producir un futuro mejor. Estamos aprovechando un producto capitalista conscientemente, voluntariamente, porque ese producto nos permite llegar al mundo. Así que no estamos tampoco renegando del resultado de la invasión de América. No se trata de quejarse ya, no somos danzantes de la tradición. Estamos construyendo. Somos constructores, porque revolución es construir. Así es. Cale sería en náhuatl, ¿no? Cale. El término. Y invitar a todos los... Sí. Bueno, yo quisiera invitar a los... ¿Cómo? A diferenciar. Espérate, me preguntaste algo. Sí, es que te cortó un poco la... Cale quiere decir masón. Es lo mismo. Okay, claro. Un saludo a todos ellos que se escandalizan cuando se usan las palabras. Sí, Miguel. Sí, pues invitar al estudio real para diferenciar el imperialismo como forma de gobierno de la calpulcracia y invitar a observar en la misma historia cómo es que los calpulis mantuvieron a raya a los gobernantes, a los militares y a los mercaderes. Cuando esto se nos salió de las manos, estamos aquí. De hecho, los calpulis eran dueños del ejército.
y los calpulis determinaban quién entraba al gobierno. Los gobiernos eran simples administraciones de bienes comunes. El peso del Estado era mínimo. El impuesto no era para el Estado, el impuesto era para el calpuli. Y el calpuli a su vez lo invertía donde le diera la gana, no donde quisiera el gobierno. Esa era en aquella época. Estamos hablando de salvajes. ¿Ok? Ahora que somos civilizados tenemos que pagarle tributos a una familia, como esos pobres coreanos que llevan 70 años humillados por una familia, una simple familia que es súper poderosa, multimillonaria, que se baña en champán mientras la gente pasa un hambre de perro. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Toltequidad es compromiso social. Esto tiene una segunda parte. Esa segunda parte es inevitable. Y desde aquí estoy dirigiéndome a quienes vengan después, a la siguiente generación. No tengan miedo, adelante. Adopten estrategias, cuídense, protejan el conocimiento, pero no tengan miedo. Porque si para algo estamos trabajando, es para cambiar las condiciones sociales. Claro, y observar que el imperialismo se mueve bueno, su proceder es impositivo, se impone, Imperialismo, pero la calpulcracia es el merecimiento. Son principios diferentes de vida. Bueno, tampoco hay que idealizar, ¿no? Por supuesto que los intentos pueden matizarse. Hay imperialismos brutales, como el que viene y saquea allá, y otros que más o menos tratan de mantener la mano de obra en un estado de contentamiento, ¿no? Eso hay que verlo. Pero sigue siendo imperialismo. El imperialismo es muy antiguo, viene de que se formaron los primeros estados imperios, no es una cosa moderna. Y algún día tendremos que platicar de eso porque se ha interpretado muy mal. El colonialismo español fue imperialismo, un imperio, incluso se llamaban imperio, para que no quede ninguna duda. Y si te vas para atrás, sigue habiendo imperios hasta el principio del mundo. El imperialismo no es un producto del capitalismo, en absoluto. Empezó con lo que Marx llama esclavismo, que es un sistema que supuestamente existió hace 4.000 años. Ahora bien, la calpulcracia, por otro lado, no es la panacea. El gobierno de los calpulis no es la panacea. Si lo fuera, los cristianos nunca hubieran podido desarticular las civilizaciones de América porque se basaban en la calpulcracia. Pero no los cristianos. Los mexicas comenzaron a regalarle como recompensa a sus generales pueblos enteros con toda su gente, con calpul y todo. Si el calpul valía menos que... Sí, ya brevemente, justo para redondear un poco lo que estás diciendo, hay una página que es de donde luego, bueno, a partir del aniversario, ¿no? Del 2021, ¿no? De los 500 años, se llama Noticonquista y ahí tienen como datos muy puntuales del número sobre todo en términos de números, ¿no? Que habla, por ejemplo, de que en el asedio de Tenochtitlan, Pedro de Alvarado quedó al frente de una hueste de 10 soldados, de espadas y rodela, en donde estaba Bernal Díaz del Castillo, 18 escopeteros, 30 de a caballo y 8,000 soldados tlaxcaltecas que debían atacar Tacuba. Por otro lado, Cristóbal de Olid estaba, su frente, su segundo cuerpo estaba compuesto por 165 soldados de espada y rodela, 20 escopeteros y ballesteros, 30 de a caballo y otros 8,000 tlaxcaltecas que debían asentarse en Coyoacán. Y por último, Gonzalo de Sandoval quedó a cargo de 24 soldados de a caballo, 14 escopeteros y ballesteros y más de 8,000 indios de guerra de Chalco y Huejotzingo, que ellos debían entrar por Iztapalapa. Entonces ahí más o menos para darnos una idea de lo que acabamos de decir, ¿no? De pues estos abusos de poder, ¿no? En términos políticos llevaron a que se sublevara la población y que la conquista realmente se llevara a cabo en manos de los mismos nativos que estaban aquí, los que pusieron la sangre, en los ejércitos nativos, los que pusieron la sangre realmente fueron los mismos nativos de acá. Sí, la cosa fue así, los ejércitos vivían del Estado. El Estado lo dirigía el gobierno, era el que daba las órdenes. Esos soldados, digamos, Tlaxcala tenía un ejército grande, como 90,000 personas. Los mexicas tenían 120,000 personas. Los soldados iban donde los mandaban. De hecho, después que los tlaxcaltecas invadieron
Tenochtitlan y las ciudades alrededor. Los mexicas, los soldados mexicas inmediatamente se afiliaron al gobierno español. Los tlaxcaltecas se retiraron a su pueblo, pero a su ciudad, ¿no? Los mexicas asumieron entonces por los tlaxcaltecas y fueron bajo las órdenes de la corona a conquistar todas partes. Todavía no se habían cristianizado. Es decir, primero fue el proceso militar y político. Vamos a esto. Había un divorcio en la sociedad anahuaca y tenemos que impedir que eso vuelva a ocurrir. Las clases dirigentes se sintieron dioses y la población se desinteresó de lo que estaba pasando. Esa es la otra. Si no, lo hubieran tirado a todos. Exacto. Y aún quedan como, popularmente tú platicas con la gente y no sé, a mí me ha tocado, a lo mejor a ustedes también, que dicen que los cangrejos, ¿no? De que los cangrejos mexicanos, en vez de agarrarse, se quitan. Están El en una complejo pileta, cangrejo el complejo del cangrejo. latinoamericano. Es muy latinoamericano. Entonces, es algo que hay que trabajar, ¿no? Detectar qué elementos y desde dónde vienen, ¿no? Entender las raíces nos va a ayudar a detectar el problema principal y pues más bien solidarizarnos en vez de tener ese complejo, pues apoyarnos y más bien tener un poco más de solidaridad y sobre todo con las ideologías que de aquí han emanado, ¿no? Porque todo lo nativo a veces lo despreciamos y lo que viene de otros lados lo abrazamos, ¿no? Entonces hay que ver realmente qué de valor hay en los dos puntos, ¿no? Ni todo lo nativo es excelente, ni todo lo extranjero es excelente ni negativo, entonces hay que tener conciencia, ¿no? Sentido común. Sentido común. Sentido común es lo que está escaseando en esta tierra. Y criterio. Sí, evaluar las cosas y juzgarlas por sus efectos, no juzgarlas por lo que dice que son. Una cosa es la propaganda y otra cosa lo que ves después adentro de la caja. Exacto. Juzgar las cosas por sus efectos reales, para bien y para mal. Y por supuesto no se trata de rechazar lo que venga de afuera ni nada de eso. Si se tratara de eso no estaríamos usando internet porque queremos ser congruentes. Sí, Miguel Ángel. Sí, y notar que si no fuera así, si no fuera que los mexicas tuvieron un papel fundamental en la caída de Anáhuac, notar cómo los ibéricos jamás pudieron entrar por la zona maya, aunque lo intentaron muchas veces. Entonces, qué casualidad que después se dirigen directamente a Cholula y luego son albergados en Tenochtitlan, alimentados y conservados por 2 años. Claro. Entraron en la zona maya porque era la que estaba cerca de Cuba. Cuba ya la tenía como base y siguió funcionando de base 2 siglos. Y por eso entraron por la zona maya, pero no les interesaba la zona maya, porque ahí no era posible. Como tú dices, directamente al corazón, Cholula. Entonces, para entender un día como hoy, tenemos que entender todo lo que hay alrededor de ese día. La caída de Tenochtitlan fue solo la parte visible, la parte, digamos, publicitada de un fenómeno más profundo. Anáhuac cayó realmente el 18 de octubre de 1519, cuando los mexicas se cruzaron de brazos mientras los sacerdotes toltecas eran masacrados. Por eso el renacimiento de Anáhuac consiste en el renacimiento del sacerdocio tolteca, no de las clases dominantes mexicas. Así es. Tremendo. Y aunque no les guste a los herederos, y que... ¿Qué le vamos a hacer? Los sacerdotes no tienen hijos, no tienen herederos. Exacto. Es decir, que nada de castas ni de un linaje. Exacto. Es tal cual. Sí, lo que los más iguales, lo que cada quien se merezca, no lo que Es el principio, ya lo dijo Miguel Ángel hace un momento. Oye, con esto ya vamos terminando. John, si tienes algo que comentar. A saludar a todos los que han estado acá con nosotros y leer sus comentarios. Aranjuez Ortiz Gris, manda saludos, también Paco Cuautitlán, Tirablim, Saliem Naida, nos vimos allá en Aguaralucis cuando fue esta, Vladimir, es más fácil, perdón. Nos vimos allá hace 4 años en la inauguración
en Ágora Lucis cuando fue la presentación de tu libro. Nos comenta 504 años del inicio de una resistencia que nunca terminó. Lo que cayó fue una ciudad, sí, pero lo que nació fue una mezcla brutal y compleja que dio origen al país que hoy llamamos México. Ese aniversario no es para celebrar ni romantizar, es para recordar que el genocidio, la imposición religiosa y el saqueo no fueron mitos ni leyendas, sino realidades. Más que un recuerdo, es una advertencia. La colonización no terminó en 1521, se reinventa en formas modernas y por eso hablar de Tenochtitlan hoy es también hablar de justicia, memoria y dignidad. Es lo que nos Así es, comenta. y un aspecto fundamental que no debemos dejar pasar. La invasión y conquista afectó al lado de afuera de Anáhuac, pero Anáhuac tiene un lado de adentro, es atemporal y que sigue vivo y que además se nutre de las dificultades. Ese es el problema con los nahuales, que son capaces de digerir hasta las dificultades. Y ese lado está más vivo que nunca. De hecho, nunca antes en la historia humana había habido tanta difusión de técnicas nahuálicas que cualquiera de nosotros puede verificar esta misma noche si le da la gana. Eso significa que el proyecto que tenemos entre manos seguirá adelante, no fallará. No hay manera de que lo haga. Mientras haya una persona que tenga interés por cultivar su conciencia, va a haber una nahuaca, va a haber un tolteca. Exacto, esa parte quedó viva y pues la seguimos viendo. También hay en González, también anda por acá. Lucas Rodríguez manda saludos a los enahuacas y toltecas del mundo. También con bienestar anda por acá. Reyes Estrada, Arnoldo Cedillo, Jesús Ubu. Un gusto verlos en vivo. Él nos comenta que bueno, los ingleses cortaban manos a costureras y metieron en la India una sequía que costó millones, no lo hicieron a balazos, pero fueron igual de mortales, hasta más que otros colonialistas, pero Oye, ahí quiero hacer un matiz. Los ingleses fueron sí, sí, mortales en Norteamérica, pero en ajá, Norteamérica había una, ¿qué quieres? Una 20ª parte de la población que en Mesoamérica. Por lo tanto, no se puede decir que los ingleses fueron mortales en Norteamérica porque casi extinguieron a los nativos, mientras que los españoles fueron tolerantes. No, no, no. Número de muertos, hubo más muertos en Mesoamérica que en Norteamérica. Cantidad de gente asesinada. Esa fue la realidad. Por otro lado, los ingleses entraron en la India en un momento en que hubo un problema climático global y digamos que lo acentuaron, pero no destruyeron la civilización hindú. Entonces aquí estamos hablando de civilizaciones madres, señores. Tirar una civilización madre es un crimen monstruoso. Eso no hay manera de borrarlo. Porque una civilización madre cuesta la sangre de muchos millones de personas durante miles de años. Pasar por encima de todo eso y tirarlo, eso es un crimen monstruoso. Y qué pena, pero le tocó a la civilización ibérica, más bien a la cultura ibérica, hacerlo. Son hechos históricos. Vas a la India, ahí siguen sus templos. Vas a China, donde también estuvieron los ingleses tratando de depredar, ahí siguen sus templos, sus historias, ahí sigue su tradición. Es decir, aquello que hace que el ser humano sea un ser humano y no un simio en la selva. En cambio, vas a Anáhuac e incluso el rescate de lo más elemental da tremendo trabajo y va en contra del resto de la sociedad. Esos son hechos. No se puede negar, minimizarlos es lastimoso. Con esto no estoy, por supuesto, satanizando a la cultura española, cuya lengua hablo y con la que simpatizo. Estoy diciendo que esa cultura también fue víctima de un puñado de extremistas y de vándalos que no solo destruyeron Mesoamérica, también destruyeron los cátaros, también destruyeron a los celtas, sus sacerdotes, los druidas, destruyeron todo lo que podían destruir para imponer un proyecto colonial que fue una miseria. Afortunadamente, lo único bueno que tuvo ese proyecto es que solo duró 3 siglos, en lo que es nada en un plan histórico. Por lo tanto, en el futuro solo se va a mencionar como una mancha, como una mota en la historia, pero sí hicieron bastante daño. Entonces, aquí estamos, señores, con ánimo de paz. Un saludo a todos los auténticos hispanistas, es decir, los que buscan sus raíces y no perpetuar estereotipos gloriosos imperialistas, porque finalmente en el fondo vibramos por lo mismo, queremos conservar nuestras culturas. sí, también ya nada más
igual es lo que comentaba Jesús, lo único bueno de ellos es que no tocaban la cultura, que ellos invadían, los robaban los objetos para los museos. Esto con respecto a los Sí, otro nivel ingleses, ya para terminar su comentario. Mónica Núñez, no nos enseñan a usar el raciocinio, usamos los pensamientos para justificar creencias y emociones para no percibir el dato objetivo. Por eso caemos en idolatría de Ujú. inferencias a raíz de la invasión y para justificar todas las atrocidades, el robo, etcétera, se estableció la costumbre de justificar todo ello echando la culpa a los derrotados. Esto es un grave error de pensamiento. Y sentido Es un- común, saber usarla, el intelecto y tener sentido común. Además, tener el valor para ser honestos en los propios pensamientos. Les pongo un ejemplo de algo porque yo en la mañana revisé, hoy saqué tiempo para revisar una serie de conversaciones que sostengo con grupos hispanistas y cristianos. Pues estos cristianos dicen que ellos están justificados para haber matado a tanta gente a través de la historia, porque los ateos también lo han hecho. Eso es torturar el pensamiento, hermano. Que los demás lo hagan no te justifica a ti. Lo único que estás haciendo es echando de tierra encima. En efecto, tú y los ateos se van por la misma cloaca. no, Simples fanáticos. sí, además, bueno, me hiciste recordar este punto que como robot siempre llegan, ¿no? Los hispanistas, pero pues, estás hablando español, ¿no? Entonces también tienes genes españoles. Entonces, pues por eso voy a callarme y a no decir que hubo una invasión, que robaron cosas, que mataron gente. O sea, Estoy hablando pues, la misma aunque lengua que tengan, hablaban los cátaros españoles, que hablaban los tantos quemados que hubo en España. Esa misma lengua estamos hablando. Ujú. Sí, sí, también ya para ir cerrando, Paco Cuautitlán, me avergüenza darme cuenta que desconozco mi verdadera historia, todo lo que nos enseña la neocolonia actual para darnos identidad es historia de Europa, su literatura, esa no es mi historia. También Saúl GC, así es, el nahualismo está más vivo que nunca. Nos escribe también construir, crear un mejor tonal, una mejor realidad, empezando por expandir nuestras capacidades tonales y nahuales, y de ahí crear una manera de vivir más armoniosa con la energía. Claro, sabiendo también que finalmente somos una plaga en la naturaleza, nunca habrá paz absoluta, pero por lo menos se puede minimizar la crueldad. Si es con si usas el ahorro energético que plantea la toltequidad, puedes depredar lo menos posible, pero pues, también vas a cooperar, ¿no? Hacerse responsable. Exacto. Humanos Libres 2.0, saludos desde la Tierra Roja. ¿Cómo contactar al maestro Miguel para conocer nuestro tonal de nacimiento con todos los detalles que él maneja? Esto con el intento de trabajar con él en el ensueño. Ahí lo tienen, Miguel, para que pues, uno pueda entender, ¿no? Sí, Sí, gracias. Sí, pues, si me permiten, podría dar mi teléfono. Mi teléfono es 44 37 21 93 46. Agradecer el espacio y agradecerte personalmente, Frank, por tan bueno. gran hazaña y felicitarte por el primer cuadrienio de esta obra. Recuerda que la obra es antiquísima y que bueno, le falta un pedazo. Si no la tienes completa, dime para mandarte el domi original. Y, y bueno, si ya no hay más comentarios, John, este, solamente agregar que es un día también de San Hipólito, un 13 de agosto. La iglesia de San Hipólito, pues ya saben, ahí está, y ahí se le rinde culto a San Judas Tadeo, en la iglesia de San Hipólito, tengo entendido. Y San Judas está casi en el mismo nivel de estrellato que la Virgen de Guadalupe. Ahí a nivel nacional, San Judas y la Virgen se disputan ahí Curioso el fenómeno. liderazgo pues, religioso. Sí. Y es interesante también porque en Tepito también se menciona que fue el último lugar en donde estuvieron resguardados en el asedio, ¿no? Fue el último lugar que resistió el asedio de Cortés, porque lo que plantean ahí las crónicas es que
a pesar de que tenían todo en contra y que estaban ya súper sometidos, no aflojaban y seguían así muy, pues sí, a morir como guerreros, ¿no? Porque era la tradición Claro. también y ese era el enfoque, ¿no? De morir en la guerra era el top, ¿no? De dar la vida. Y bueno, y también no caigamos tampoco en las ideas de la misantropía, ¿no? Que es el odio, la repulsión al ser humano. Creo que también eso es muy de Occidente y es muy cosas que no funcionan. Y pues aquí más bien en Tenochtitlan había un lago y todas esos desperdicios que el ser humano genera se utilizaban para fertilizar tierras y para generar otro tipo de ecosistemas. Entonces, no eran sociedades perfectas, pero encontraron soluciones para vivir en armonía en ciertos ecosistemas. Entonces, quedémonos más bien con eso y no caigamos en esas ideas misantrópicas que son más de Occidente, más cristianas, de que el aborrecer al ser humano, ¿no? Entonces, por ahí también que quede como sí, ese gracias por ese consejo y por ese recuerdo. Tenemos que encontrar nuestro propio Xochimilco para mandar toda la porquería para allá y que sea útil, ¿no? Exacto. Es decir, ingeniería social. Ingeniería social, sí. Y también, bueno, sí, saludos a Vicente que anda ya en Xochimilco dando clases, pero también nos escribió por acá. Jaime Baraja, saludos desde Puerto Vallarta, con bienestar en Monterrey. Y y bueno, ya por último, Paco Cuautitlán, la verdad es cruda, pero es una obligación de cada quien conocerla, si nos interesa, claro está. Y pues ya no sé si quieran cerrar con algo, ya para Yo me finalizar. despido, ya nos pasamos de tiempo. Muy bien. Gracias. Perfecto. Pues entonces, gracias por estar ahí. Saludos, nos estaremos Saludos. Creo que encontrando. 2 días tenemos trecena, ¿no? Inicio de trecena 2 días. en 2 días, el viernes, y la próxima semana, el martes, creo, es inicio de veintena, ahí para que la gente lo tenga como en mente. Sí. A ver qué trecena es. Águila. Águila, ok. Muy bien. Pues nos vemos. Nos vemos. Gracias, Chao. saludos. Gracias. Chao.